pasan a nuestro alrededor. Gracias, Padre, porque tú siempre refuerzas nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para avanzar. Padre, permite que nunca veamos al ser humano, que no confiemos en el ser humano, sino que nuestra confianza plena esté en ti. Ayúdanos también a entender la palabra que hoy será impartida por mi esposo, Señor, que tu palabra sea marcada en nuestro corazón y haga un cambio de vida. Amén. Gracias por esta noche en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Qué bendición. Muchísimas gracias, amada mía. Gracias por ello. Y ahora sí, como dicen, 2 cucharas de caldo y manos a la presa. Vamos a desarrollar nuestro estudio del día de hoy, el estudio de los evangelios. Y arrancamos, abrimos nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. Especialmente vamos a estar haciendo un análisis global de lo que tiene que ver con los evangelios, ¿sí? Entonces vamos a estar realizando una parte de forma panorámica, porque no podemos estar trabajando profundamente cada detalle, más bien vamos a realizar de una manera panorámica todo el proceso, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento, en este tiempo. Y lo primero que nosotros debemos entender y partimos con una idea es ¿por qué son 4 evangelios y por qué no son simplemente 3? ¿Por qué son 4 y no es 5? ¿Qué de bueno tienen los 4 evangelios como tal? ¿Qué nos ayudan? ¿En qué panorama nos ha permitido? ¿Por qué tuvieron que canonizarle 4? ¿Por qué no canonizaron 5 con el Evangelio de Tomás, que es un evangelio que en realidad iba a ingresar en lugar del Evangelio de Juan? Entonces, ¿por qué no está el Evangelio de Tomás? ¿Por qué se mantiene esos 4? Y muchas personas van a acercarse y van a decirle, no, ¿sabes qué, mi querido David? Definitivamente la Biblia tiene muchas contradicciones. El Nuevo Testamento se contradice tanto y esos 4 evangelios tiene demasiadas contradicciones. Y uno tiene que decir, es verdad, aparecen esas contradicciones en los evangelios y no podemos dudarlo. Hay una realidad de por medio, pero esas contradicciones están por una causalidad, no una casualidad, sino hay un motivo, una razón, una circunstancia en todo ese proceso. Y eso es lo que queremos realizar el análisis, queremos realizar nuestro estudio. Y para ello vamos a trabajar directamente en la pizarra. Ya está ahí lista nuestra pizarra, ¿sí? Y hoy vamos a desarrollar algunas cositas muy interesantes. Vamos a ver si es que me sale la pizarra. A ver, parece que no quiere trabajar. No, vamos a trabajar con estos otros mismos. Muy bien, lo primero que tenemos son los 4 evangelios. Y dentro de los 4 evangelios tenemos, ¿cuál es el primer evangelio que ha sido puesto? Mateo, conocido también como Matitiyah, ¿no? Mateo. El otro evangelio que tenemos es Marcos, ¿sí? Estoy poniendo canónicamente por si acaso. El otro que tenemos, el otro evangelio es Lucas, le puse Lucas. Y el otro evangelio que usted y yo tenemos es el evangelio de Juan, Yohanan, Juan. Ahí están los 4 evangelios, ¿sí? ¿Y por qué lo ponemos así? Usted también puede hacer su cuadrito y vamos a ir trabajando. Porque
cada uno de ellos tiene un detalle muy particular. Cada uno de ellos tiene algo muy, muy especial. Y cuando hablamos nosotros de contradicciones, no son contradicciones, familia. Se conoce en el contexto bíblico como enigmas, ¿sí? Son enigmas. ¿Y qué es un enigma? Un enigma es como una parábola, ¿sí? Conocido también con el término de drash en hebreo. Drash. Drash. Voy a escribirle aquí en el chat. Drash es el término y drash tiene que ver con ese sentido de enigma o parábola. Porque una parábola tiene guardado un secreto, ¿sí o no? Una parábola tiene guardado en medio de su enseñanza, tiene guardado algo muy especial, algo muy puntual. Entonces eso es el drash. De ahí viene el midrash, que son las parábolas del Antiguo Testamento, por si acaso. Entonces no es algo que Isaías está inventando, es algo que está establecido aún dentro de los contextos judíos, dentro de la exégesis judía, especialmente de Maimónides. ¿Sí? Él desarrolla una enseñanza, una exégesis judía muy, muy especial en cuanto a lo que se llama el pardes, ¿sí? Que es cómo llegar al jardín del Edén. Ese es el pensamiento pardes. Pero ahorita no vamos a enseñar ese punto. Lo que sí vamos a enfocarnos ahorita es en esa parte, un drash, un enigma. Sabe que cuando yo empecé a estudiar el texto sagrado, cuando yo me encontraba con estos enigmas de la Biblia, me sentía muy desafiado, pero a la vez me sentía como, no puedo hacerlo, qué difícil. ¿Cómo puedo explicar que en Mateo dice una cosa, en Marcos dice otra cosa, en Lucas dice otra cosa y en Juan otra cosa? Empecé a leer muchos libros acerca de esa línea en cuanto a lo que tiene que ver los evangelios sinópticos, etcétera, pero aún así no tenía una respuesta, no tenía un resultado. Y cuando empecé a investigar en cuanto a los estudios de Maimónides, en cuanto a los estudios exegéticos de los hebreos, etcétera, es interesante que ellos también tienen muchas contradicciones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en una parte de Génesis va a decir que entraron solamente de dos en dos los animalitos, pero en otra parte dice que entraron 7. ¿Y por qué se contradice? ¿Por qué en el uno dice 7 y en el otro 2? Bueno, eso ya lo explicamos cuando estudiamos Pentateuco, ¿sí? Pero es por la sabiduría que contienen estos textos. Así que cuando uno empieza a observar estos enigmas, empieza a observar estas contradicciones, estos drash en la Biblia, uno se da cuenta que ahí hay sabiduría. No lo digo yo, ya vamos a analizar dónde aparece bíblicamente este punto y eso es importantísimo. Vamos conmigo al libro de jueces, vamos, libro de jueces, solo para que veamos y darle el contexto sólido al texto sagrado. El libro de jueces. Libro de jueces. A ver si ha caído el libro de jueces. El capítulo 13 y el capítulo 14. ¿De quién habla el capítulo 13 y el capítulo 14? Ahí les escucho. Si pueden, abran su micrófono y de qué habla el capítulo 13 y 14 de jueces. Nacimiento de Sansón. Buenas noches, pastor, dice el capítulo 13 y el 14, la esposa filistea de Sansón. Muy bien. Gracias, mi querida Sonia. Buenas noches. Algo muy puntual. Sí se dan cuenta que cuando ustedes empiezan a leer el texto, especialmente en el verso, en el capítulo 14, verso 14,
¿Qué les dice Sansón? Dice una adivinanza. Entonces le dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Y qué dice a continuación? Y ellos no pudieron declarar el qué. En la Reina Valera dice el enigma, porque ese es el sod, es lo que está escondido, es la sabiduría presente. ¿Cuál era la recompensa que le iba a dar Sansón? Dice el 12. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, una adivinanza, una contradicción. Y si en los 7 días, ojo, escriban eso, 7 días, que es muy importante, del banquete me lo declararéis y descifraréis, yo os daré, escriban el siguiente, 30 vestidos de lino, 30, ojo, y 30 vestidos de lino, a ver, entonces, sí, 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Hay 2 cosas que se dan, 30 vestidos de lino, 30 vestidos de fiesta. Cuando nosotros empezamos a hacerle el punto, entonces vemos que esa parábola, ese enigma, si la persona lograba descifrar el enigma, lograba descifrar la parábola, va a recibir 30 mudas de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Y ahora escriba, número 30 en numerología hebrea, número 30 en numerología hebrea, significa cambio sacerdotal o el inicio del proceso sacerdotal. Hay un cambio ahí de una vida común a una vida sacerdotal. Razón por la cual Yeshua se bautizó a los 30 años o establecieron los evangelistas que al cabo de los 30 años Yeshua se bautiza y empieza el ministerio, porque a los 30 años es llamado rabino dentro de la línea farisea, porque a los 30 años entra un proceso de sacerdocio. Oiga, qué hermoso. Entonces aquí dice, si vamos uniendo los cabos, aquí dice, si en 7 días logras descifrar el enigma, estas contradicciones, estos textos difíciles de interpretar, si tú logras descifrar, tendrás el sacerdocio o entenderás tu propósito sacerdotal, dicho en otra forma. Por eso es las mudas de lino. ¿Y quién utilizaba las mudas de lino? Típicamente eran los sacerdotes. ¿Y quiénes utilizaban la ropa de fiesta? Eran los que hacían esas festividades especiales dentro de Israel. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando con ello que si la persona logra descifrar los enigmas, empieza a entender su trabajo o su proceso sacerdotal, ministerial. Entendemos el ministerio que Dios está poniendo en nuestras vidas. Pero no es fácil poder descifrar los enigmas. No es que yo ya leí y ya descifré. Hay todo un proceso que necesitamos nosotros ir entendiendo en las Sagradas Escrituras. Por eso estamos estudiando. Y esa es una de las causas principales del por qué estudiamos todo esto. ¿Sí? Revisemos un ratito antes de meternos de lleno a este proceso sacerdotal y qué significa el número 7 en cuanto a Sansón. Veamos lo que dice Ezequiel 17:2. A ver, ayúdenme con los siguientes textos, ¿ya? Mi querido pastor Edison, Ezequiel 17:2. Mi querido Franklin, Salmos 78:2. Salmos 78:2. Mi querida Kerly, Salmos 49:4. Salmos 49:4.
Mi querida Sonia, Proverbios 1:6. Proverbios 1:6. Muy bien. ¿Ya? Les repito. Mi querido pastor, Ezequiel 17:2. Mi querido Franklin, Salmos 78:2. Mi querida Kerly, Salmos 49:4. Y mi querida Sonia, Proverbios 1:6. A ver, empecemos. Mi querido pastor Edison, ¿qué nos dice Ezequiel? Ezequiel 17:2 dice, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Muy bien, ahí le está diciendo, hijo de hombre, propón un enigma. Propón un enigma. Y aquí entra, nuevamente, vienen los procesos. Enigma, parábola. Ingresa los símbolos dentro de los enigmas. Ingresa la numerología dentro de los enigmas bíblicos. Ingresa los colores dentro de los enigmas bíblicos. O sea, está diciendo, propón todo esto. ¿En qué línea? En una parábola. ¿Se da cuenta que la parábola es una enseñanza enigmática llena de sabiduría? Lleno de mucha sabiduría. Muy bien, mi querido Franklin. Pastor, perdón, sí. Salmo 78:2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. El texto en la traducción dice, abriré mi boca en parábolas y enseñaré misterios. Enseñaré misterios. ¿Quién abrió su palabra en parábolas y habló misterios? Yeshua, Jesús. ¿Sí? Eso es para ir comprendiendo que él habló en parábolas. Incluso dice el texto que mucho de lo que enseñó lo dijo en parábolas y casi todo era un enigma. ¿Sí? Veamos Salmos 49:4. Sí, pastor. Dice, Salmos 49:4. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Declararé con mi arpa mi enigma. ¿Se da cuenta que se sigue trabajando esa línea? Muchas gracias, mi querida Kerry. Se sigue trabajando esa idea de ese enigma, de esa enseñanza que está presente. Mi querida Sonia, vamos con usted. ¿Qué dice el proverbio? Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Sus dichos profundos. ¿Se da cuenta que ahí le dice de otra manera y usa la misma palabra en el contexto hebreo? Dice que utilizaré dichos profundos, o sea que los enigmas, lo que va apareciendo dentro del contexto bíblico, dentro del Antiguo Testamento, son enigmas, son esa enseñanza profunda que usted y yo necesitamos ir aprendiendo. Ahora, ayudémonos un poquito con el libro de Marcos 4:3. Los misterios del reino son enseñados por parábolas. Eso lo va a encontrar en Marcos capítulo 4, verso 3. El misterio del reino son instruidos en parábolas. Y hay algo interesante. Lucas 15:11. Vamos a Lucas 15:11. Todo eso vamos a aterrizar. Ahorita estamos dando solamente el fundamento para que tengamos la noción de lo que vamos a realizar. Lucas capítulo 15, verso 11 dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y se da cuenta que ahí empieza toda una parábola. ¿Quiénes son los 2 hijos? Ese enigma ya está descifrado por muchos estudiosos. ¿Cuáles son los 2 hijos que quedaron, o de los dos pueblos, por así decirlo, que quedaron en medio de todo el proceso en Israel? Los hijos de Judá
y los hijos de Efraín, casa de Judá, casa de Efraín, ¿sí? Están los dos hijos. Y ahí el un hijo va a hacer referencia que yo sí quiero hacer la obra, el otro dice, a ver, ¿cómo así? Si él sale, se pervierte, hizo todo y ahora tú vas a hacerle hasta fiesta, le regalas cosas. Y ahí hay toda una enseñanza del pueblo de Judá en su celo por el pueblo o la línea de los que van conociendo al Mesías, Yeshua, como el Salvador. Hay esa gran división. Ese es un enigma en esa parábola visto desde ese ámbito, ¿no? Si queremos verlo desde ese ámbito, si queremos interpretarlo desde ese ámbito, oiga, es hermoso ver cómo nosotros no fuimos señalados primero, sino fueron los judíos, son los hijos primogénitos. Nosotros fuimos los segundos y como segundos pedimos nuestra herencia. Nos la dieron, salimos y se corrompió nuestra herencia. Pero retornamos a la casa de nuestro Padre en arrepentimiento por el Mesías, que es el acto de arrepentimiento, y llegamos a la casa de nuestro Padre y nuestro Padre nos recibe con amor nuevamente. ¿Y qué dice el judío? ¿Cómo estos que han corrompido, cómo estos que hacen esto y aquello, ahora vienen y tú les haces fiesta? ¿Se da cuenta? Va en esa línea, pero no nos vamos a enfocar mucho en ese contexto. Más bien es solo para ir teniendo una idea en el camino. ¿Qué nos dice ahora Lucas 18:10? Lucas 18:10 nos dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, ¿qué? Publicano. ¿Y cuál de los dos recibe perdón? Así rápido. ¿Cuál de los dos se fue en paz? El publicano. Publicano. Así es. Pero el fariseo no se va en paz. Y eso es lo que está sucediendo si nosotros hacemos por causa de nuestra realidad dual. Un grupo que dice nosotros somos los únicos y exclusivos y otro grupo que está diciendo yo me arrepiento para buscar la presencia del Todopoderoso. Y es por eso, familia, que yo les he dicho, por favor, no critiquemos, porque en el momento que criticamos al otro, sea cual sea su inclinación religiosa, en ese instante nosotros estamos cayendo también en esa línea de juzgar. Y en vez de recibir perdón por el arrepentimiento, nos vamos sin perdón por estar juzgando. Esto se llama, dentro de los contextos, voy a hablar como nuestro presidente que está a punto de salir, de contextos cuánticos, y es los puntos binarios, la vida y la muerte. Y eso se va a trabajar en todos los enigmas, porque traen sabiduría sobre la vida y traen sabiduría sobre la muerte. Y eso hay que tener mucho cuidado. Cada parábola nos va a ir mostrando esas 2 directrices binarias. Por un lado, la vida, por otro, la muerte. No les digo el bien y el mal, porque eso es caer nuevamente en el árbol que apareció y Adán y Eva tomaron, el árbol de la sabiduría del bien y el mal. Más adelante le va a decir en el libro de Éxodo a Moisés, toma el camino de la vida o el camino de la muerte, escoge. Y ese es nuestro lineamiento para el árbol de la vida, que es en el libro de Apocalipsis. Pero no les mareo tanto. Continuemos. Sí, Isaías, no hables mucho. En el libro de Mateo 13, 34 y 35, dice, así muy puntual, Mateo 13, 34 al 35, que Yeshua habló todo en parábolas y sin parábolas no dijo nada. Estamos dando el fundamento de lo que vamos a ver a continuación de por qué 4 evangelios y no 5, por qué 4 y no 3. ¿Ya? En Primera de Corintios capítulo 13, verso 12, dice que la mayoría de gente ni los enigmas ven, que les está oscuro, ¿sí? Que ni siquiera entienden.
Miren lo que dice en este caso Pablo. Está oscuro para aquellos. Son ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y qué es eso? Que no se ha estudiado las escrituras, que no se ha entendido las escrituras, que no se ha visto desde ese ámbito de la sabiduría, sino que solamente nos hemos quedado desde el ámbito literal del texto. ¿Y eso qué ha producido? Ser ciegos guiando a otros ciegos. Por tanto, necesitamos entender los enigmas que aparecen en el contexto bíblico. En el libro de Corintios, capítulo 1, 27, 29, dice que lo más necio del mundo, ¿y qué es lo más necio del mundo desde la perspectiva del Antiguo Testamento? Tiene que ver con estos enigmas, tiene que ver con estas parábolas, tiene que ver con estas adivinanzas. Eso es como lo necio del mundo. Es como que, ya te entendí. ¿Tú cómo me vienes a poner ese ejemplo? Dice que esos enigmas, aparentemente alguien se está contradiciendo, aparentemente alguien se está contradiciendo constantemente y uno dice, qué necios son, creyendo en esos mitos, en esas fábulas. Y hay personas que nos van a decir eso, ¿no? Pero ¿qué dice el libro de Corintios? Eso que aparece como necio es lo más sabio que existe. Es lo más sabio, lo más profundo, porque las contradicciones que aparecen en los evangelios, en la Besora, que es mensaje de transformación, son esos enigmas. Y hay algo que aparece desde el contexto griego. Si utilizamos la tradición, aquí voy a hablar dentro de la tradición. ¿Qué dice la tradición sobre Satán? Que Satán era un ángel de luz, dice la tradición. Era un ángel bueno, pero terminó como ángel malo. Al final, lo bueno se hizo malo. Y es por eso que una escritura fuera de contexto histórico, fuera del contexto que se desarrolla el autor, usted puede llevar ese texto a hacer algo malo, destructivo, pensando que usted está leyendo, haciendo el bien, más bien está llevando hacia lo destructivo. Por eso, por esas causas y esos fundamentos, debemos hacer cambios en nuestra vida. Lo que parece lógico muchas veces dentro del texto sagrado no es lógico. ¿Por qué? Porque no podemos verlo literal. Lo que parece sencillo, usted dice, es que leí en Jueces que son 30 mudas de ropa. Si lo queda literal, usted se va a quedar con el número 30 en su cerebro, 30 mudas de ropa, se acabó, no hubo ninguna cosa. Pero ya cuando usted entiende el contexto de ese texto, usted se da cuenta que había un símbolo, hay sabiduría, y el número 30 es llegar al nivel sacerdotal, empezar un ministerio, empezar un cambio, una transformación de nuestra existencia. ¿Se da cuenta? Ya el texto sagrado ya tiene una línea muy diferente, tiene sentido, tiene sabor, tiene sabiduría. Y eso es el punto que tenemos que llegar, familia. Por tanto, como dice Corintios, eso necio, lleno de enigmas, lleno de contradicciones, cuando uno empieza a descifrarlos, viene a ser lo más sabio que Dios ha dado al hombre, al ser humano. Es lo más sabio que Dios nos ha entregado. Por eso, la lógica es decir que Yeshua nos ama. ¿Sí o no? Es la lógica. Jesús nos ama. Es la lógica. Pero suena ilógico que Yeshua va a venir como hombre que va a castigar
Y uno entra ya en crisis. Y uno dice, me va a castigar. Por eso cuando usted lee el Apocalipsis, parece ilógico un Dios de amor botando a la gente al infierno y destruyendo todo el mundo. ¿Sí o no? Parece ilógico. Y el mismo Yeshua diciéndoles, hablo en parábolas para que estos no entiendan y no se arrepientan. Y uno dice, a ver, ¿cómo es eso? O sea que Yeshua, Jesús, no quiso que la gente se arrepienta. Eso dice el texto de Mateo. Les hablo en parábolas para que no, viendo no vean, ni entendiendo entiendan, y para que así no se arrepientan. Y uno entra en ese shock. Suena ilógico, ¿no? Que Él nos amaba y venía para salvarnos y todo. Pero eso ilógico, cuando se entiende el mensaje, se vuelve lógico, se vuelve transformador, se vuelve sanador. Por eso es sabiduría en los enigmas. Por eso viene la sabiduría especial. Con esto en mente, volvamos al libro de Jueces. Capítulo 14, que habíamos visto a un principio. En el verso 14 hay un enigma, una adivinanza. Pero no nos vamos a enfocar en la adivinanza, sino en el resultado. ¿Cuántos días dice que tenía la oportunidad la gente de descifrar el enigma? ¿Cuántos días? 7 días. 7 días. ¿En cuántos días crea Dios el cielo y la tierra y todas las cosas? En 6 días. Pero en el séptimo hay Shabbat, que es ese de actividad para adoración. Es decir, es la manifestación, la revelación del Todopoderoso en nuestras vidas en ese día de cese de actividad. Y es el séptimo día. Por eso es importante Shabbat. Por eso viene a ser el número 7, perfección de Dios, porque ahí nos perfecciona. Porque Dios no necesita ser perfeccionado, Dios no necesita perfección. ¿Quién es el que se perfecciona? Somos nosotros. Por tanto, tenemos esos 7 días, pero ese Sheva, ese séptimo día, es cuando recibimos la revelación. Por eso es que en ese séptimo día nosotros lo hemos llevado el día de descanso a domingo. Y el domingo vamos a la iglesia y el domingo tenemos culto. Por tanto, el domingo deberíamos recibir la revelación del enigma. ¿Para qué? Para una transformación de vida y un proceso sacerdotal número 30. Y como se repite 2 veces, 30, 30, muda y fiestas, viene a ser ese ministerio reconfirmado en nuestras vidas. Pero, ¿quién empieza a molestarle para que antes de ese Sheva, antes de ese 7, le diga el enigma? La esposa. ¿Sí? Dice que le empieza molesta y molesta y molesta a Sansón. Y tanto le molesta que si usted revisa el texto en el libro de Jueces, dice que ya no soportó más y él le cuenta, le suelta el chisme y le dice, verás, este es el enigma. Y le suelta el enigma. Miren lo que dice el verso 16 del 14. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me ama. Mire, oiga, ¿cómo la mujer empieza ahí a trabajar en la psiquis del pobre hombre? No me amas, pues no me declaras el enigma que pusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo habría de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días. Estaba moco y baba. Mas al séptimo día, él
se lo declaró porque le presionaba. Y ella declaró a los hijos de su pueblo. ¿En qué día le declaró el enigma a Sansón? En el 7º día, el día que es Sheba, el día de la presencia de Dios por el descanso de adoración. Y ahí es cuando Dios nos revela los más grandes misterios para la transformación de nuestra vida. Entonces va, el 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dicen, esta es la respuesta, Sansón, y se descifró el proceso, el enigma fue descifrado. Y eso es, antes de que se ponga el sol del Shabbat, es decir, para nosotros del domingo, antes de que se ponga el sol, usted en presencia de Dios debería tener una mente transformada, cambiada, con un nuevo principio, con un nuevo pensamiento, con una nueva estructura de vida. Ese es el enigma, ahí está la adivinanza. Pero volvemos a nuestro punto. ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué no 5? ¿Por qué 3? Y arrancamos el proceso de este estudio enigmático. Y tengo que arrancar con el nombre, que es sobre todo nombre. Si están viendo la pizarra, ¿no? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Y va desde derecha a izquierda el escrito. Y tenemos la primera letra en hebreo, que es la Yod. La segunda letra, que es Hei. La tercera letra, que es Baf. Y la cuarta letra, que es Hei. Oiga, qué lindo. ¿Por qué 4 y no 5? ¿Por qué 4 y no 3? Porque el nombre de Dios, el tetragramatón, está representado en los 4 evangelios. Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Se da cuenta? Ya de ahí empezamos a descifrar el enigma. Era necesario estar presente los 4 porque los 4 representan el nombre, que es sobre todo nombre. Voy a ponerles nuevamente para que puedan observar. Aquí está. La primera, Yod, que es en hebreo. Segunda, Hei. Vav, Hei. Yud, Het, Vav, Hei, que es el nombre Yevah. Jehová, que es otra forma de pronunciar. O Yahweh, que es la más común. Y esto nos ayuda a ir entendiendo. Ahora vamos a ver algo genial. Dentro de la numerología, Yod, le voy a poner aquí a un ladito, tiene el valor numérico de 10. Ahí le escribí. Número 10. Hei tiene el valor numérico de 5. Vav tiene el valor numérico de 6. Ahí les pongo para que observen. Y la otra Hei tiene el valor numérico de 5. Entonces tenemos en numerología 10, 5, 6, 5, que da en numerología el nombre del Todopoderoso. ¿Sí? El número 26, que tiene que ver con la bondad infinita de Dios para la salvación. O sea que, y aquí les voy a escribir, esa parte me parece de suma importancia. El número, acá a la esquinita voy a poner, número 26, porque es la suma de todo, 10 más 5 más 6, es la suma de todo eso. El número 26, si sumamos 2 más 6 nos da igual a 8, y 8 significa perfección de la gracia, es decir, salvación. Es la plenitud de la salvación. Es esa plenitud especial de salvación. Sí.
¿Cómo se lee el nombre, se leería, se deletrearía el nombre de Jehová ahí en Mateo, Marcos, Lucas, Juan? YHWH sería la forma, o Yud Hei Bad Hei, Yud Hei Bad Hei. Las formas de intento de pronunciación de ese nombre ha sido Jehová, Jehová es una forma, otra, Yevá es otra, Yahweh otra, Yahvé otra. Esas son las más comunes, las que más se ha escuchado. Jehová, lastimosamente, es una transliteración al latín, no fue la más puntual. ¿Por qué? Porque aparece una J, aunque el arameo se podría también traducir como la Y como J, pero la aproximación en latín es la que da el nombre Jehová. No tanto la línea hebrea, aunque como digo en arameo o el hebreo aramaizado permite la pronunciación de la yud como J. Y eso es, pero no vamos a entrar en esos detalles. Volvamos al tema. Entonces todo esto, fíjense, el número 10, 5, 6 y 5 nos dan un nombre que es la perfección de la salvación. Y los 4 evangelios nos permite a nosotros tener salvación. Si usted lee los 4 evangelios, entiende al Mesías, vive al Mesías, usted es salvo, disfruta la salvación. No hay por dónde perderse. Entonces, ese enigma de ahí nos permite entender esa profundidad de la salvación. Ahora, hilemos fino, ¿sí? Permítanme hilar fino. Sí, Isaías, por favor, hile fino. Muy bien. El número 10, cuyo nombre ya vamos a ver en arameo también, el 10 significa reino, ¿sí? El número 5 es gracia. El 6 es imperfección. Y el 5 nuevamente es gracia. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora vamos a trabajar esos con los nombres de cada uno. El primer nombre, Mateo, se escribe como Matitiyah. Así se lee, se escribe. Matitiyah. Matitiyah. ¿Ya? Mateo igual Matitiyah. Y cuando nosotros revisamos, Matitiyah significa regalo de Yahweh. Matitiyah o Mateo significa regalo de Yahweh. ¿Ya? El segundo es Meir en arameo. Meir, Marcos. Ahí le pone abajito, así como estamos haciendo en la pizarra, usted va poniéndole abajito para no olvidarse. Meir, que se traduce como Marcos, Meir es o significa martillo. Martillo. Pero Meir también puede significar oro. Pero hay algo interesante en Meir. Marcos, o el nombre, divide. Divide, ¿sí? Si usted puede revisar en el libro de los Hechos, Bernabé y Pablo son divididos por causa de Marcos. Bernabé y Pablo se dividen en el libro de Hechos por causa de ¿quién? De Marcos. Entonces, Marcos también tiene esa tendencia
a la división. Ya vamos a ver por qué. Siguiente nombre es Lucas. Lucas es Hilel con H. Hilel. Hilel. Igual Lucas. Hilel, Lucas. ¿Qué significa? Y aquí hay algo lindo. Si usted va a tener un hijo y quiere ponerle un nombre, póngale Hilel. Hilel. Porque Hilel o Lucas significa fiel. Luz hermosa significa el nombre. Fiel o luz hermosa. O si tiene un hijo que usted le puso el nombre Lucas en griego, que en arameo es Hilel, le ha estado diciendo, eres fiel, eres luz hermosa. Vas a iluminar por tu nombre. Y el último tenemos Yohanan con H intermedia. Yohanan. O puede también la pronunciación en inglés Yohanan. ¿Sí? Pero es Yohanan con H intermedia. Anan. ¿Sí? Así es en arameo. ¿Qué significa? Significa que Yahweh es benigno, benevolente, dicho en otras palabras. Él es benevolente. También significa gracia. También es entendido como manifestación del reino. Manifestación del reino. ¿Ya? Ahora, vamos a poner esos nombres en el cuadrito que nosotros estamos desarrollando. Hasta aquí. Sí, Isaías, póngale para entender. Ya, bueno. ¿Qué significaba Juan o Yohanan? Benevolencia de Dios, gracia o reino. Ok, entonces se cumple el número 10. Reino. Lucas, ¿qué hacíamos referencia al doctor Lucas? ¿Recuerdan? ¿Alguien que pueda hablarlo, por favor? Fiel, luz hermosa. Muy bien, excelente. Es Gracias. fidelidad. Fiel, luz hermosa. Hay fidelidad. Marcos, ¿qué decían de Marcos? Martillo. Martillo, oro, divisor, Oro, el que divisor. divide. Ya, el que divide. Y Mateo, ¿cuál era el nombre? Matitiyac. Regalo de Yahweh. Es regalo de Yud Hei Bad Hei. Entonces hay un regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo de Dios? La Torá. Ya vamos a entender eso un poquito. Miren cómo está yendo. Juan, cuyo nombre es Yohanan, valor numérico 10, enseña el reino. Ya podemos hacer la primera, solo con esto ya podemos ir mostrando el propósito del Evangelio de Juan. Por cierto, hacemos la pausa. Juan no tiene parábolas. Por eso muchos de los enigmas que usted va a revisar, no está presente Juan. No está presente. Se quedó dormido. ¿Sí? Ya vamos a ver en algunos de los textos que Juancito se quedó dormido y no aparece. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es claro. Y el Evangelio de Juan presenta el reino de Dios. Pero el reino de Dios es el nivel más alto de conocimiento, de sabiduría o de madurez espiritual. Y claro, nosotros empezamos enseñando a nuestro pueblo el reino de Dios. ¿Qué enseñamos primerito para discipular? El Evangelio de Juan. Decimos, ¿es el más fácil? No. No es el más fácil, es el nivel más alto de comprensión de la madurez espiritual. Porque póngale en esta línea. Dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno dice, el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero? Si no entendemos los procesos parabólicos, que es Mateo, Marcos y Lucas, no podemos entender qué significa eso. Cuando aparece en Juan 3:16,
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y uno cae como condorito, plop, que también será unigénito. ¿Sí? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que ejerza su emuná, su fe, y ahí entramos en otra crisis, porque el texto en la traducción dice, para el que creyere en él, será salvo, ¿sí? O tendrá vida eterna. Y ahí viene otro. ¿Qué será esa vida eterna? ¿Qué es la condenación? Pero les enseñamos eso y le metemos de memoria a la gente, porque dice, ahí está el amor de Dios, y hasta el amor, agapitos, ágape, que aparece en ese texto, es muy confuso porque no es el amor romántico, emocional. ¿Se da cuenta? Cuando tomamos literal, uno puede decir por lógica, pero si usted lee el Evangelio de Juan, no tiene nada de lógica. Porque inicia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y uno queda así. ¿Qué también estará diciendo? ¿Qué será el verbo? Y por ahí alguien nos dice, verás, el verbo es Jesús. Ah, pero ¿cómo es Jesús el verbo? Ahí tenemos que volver ¿a dónde? A Génesis y entender Génesis, que el verbo es dabar, palabra, palabra, emanación. Y la palabra, la emanación que produce vida, ruach, que es el mismo Yeshua, que es la manifestación del Eterno, está empezando el proceso de existencia y ya estaba antes de la creación. Uno, qué chévere, ahí sí, ya entendí. Pero ¿qué necesitamos? Un previo. Y uno dice, no le voy a meter esto. Pobres, ¿cómo hemos evangelizado? Con lo poco que hemos entendido, Dios ha permitido abrir grandes puertas. Pero ahora necesitamos abrir el panorama. Veamos el otro. Ya entendimos un poquito de nuestro amigo Yohanan. No tiene parábolas. El reino de Dios se está presentando. Lucas es la fidelidad a Dios. Es ser fiel. Y esa es la gracia. Ya está el primer nombre del Eterno. Eres fiel, entenderás el reino. Marcos se manifiesta lo imperfecto, aquello que divide. Ya vamos a explicar algunos detalles de Marcos, de Meir y Matitiyah, el regalo de Dios. Ahora le voy a poner de esta forma. En español, ¿cómo leemos? Entonces, ¿el orden debería revisarse en los evangelios? Sí, de hecho fue canonizado así por una causa. Pero en realidad está correcto por el canon si es que vamos con el nombre del Eterno. Va primero Juan. ¿Por qué? Porque se escribe de derecha a izquierda el hebreo. Entonces está bien en Yod. Lucas está bien en Hei. Marcos está bien en Baf. Y Mateo está bien en Hei. ¿Por qué? Porque tomemos ahora cronológicamente. ¿Cuál es cronológicamente el primer libro escrito? El primer libro escrito, y aquí lo voy a poner, es Marcos, cronológicamente hablando. Se piensa que el segundo libro escrito es Mateo. Segundo libro escrito. Tercer libro escrito, Lucas, tercer evangelio. ¿Y cuál es el cuarto, cronológicamente hablando? Juan. Y les voy a decir hasta aquí porque el tiempo ya nos ha volado y hay mucho todavía para la siguiente semana que necesitamos investigar. Solo así, para finalizar este punto. Marcos es imperfecto, el que divide, el que trae problemas. Es el libro más corto. ¿Y cómo termina Marcos? Solo para adelantarme un poquito lo que vamos a ver la siguiente semana. Marcos termina con las mujeres saliendo con miedo y no dicen nada a nadie, porque Marcos termina en el capítulo 16, en el verso 8. Del 9 en adelante se realizó lo que es
aunque suena la palabra feo, un añadido posterior, porque pensaron que Marcos estaba incompleto. Pero terminan todos con miedo. Mateo, en cambio, termina diciéndole, hagan discípulos. Lucas termina diciendo, adoren. Y Juan termina con el reino. La madurez inicia de esta manera. Todos empezamos en Marcos. Todos empezamos en Marcos. Imperfectos, divididos, destruyendo. Todos empezamos ahí con Marcos. Entramos en un proceso de discipulado que es Mateo. Por eso Mateo habla mucho de los textos, cómo fue escrito y cómo fue dicho el profeta para que se cumpliesen las escrituras. Eso vamos a explicar la próxima semana. Lucas nos enseña la adoración, porque todo esto que se ha escrito, oh excelentísimo Teófilo, es para que logres entender quién era el Mesías para adorarlo. Lucas adora. Y cuando ya estamos en este nivel de adoración, empezamos a comprender el reino de Dios, que es Juan. ¿Por qué 4 y no 5? ¿Por qué 4 y no 3? Porque los 4 evangelios tienen un propósito y por eso se contradicen, porque son enigmas. Y nosotros debemos ir entendiendo los enigmas para así recibir el sacerdocio, para de esa manera tener ese sacerdocio pleno en nuestras vidas. ¿Cómo estamos hasta aquí, hermosa familia? ¿Qué tal le estamos viendo? Porque ya se nos acabó la hora, pero me gustaría escuchar sus apreciaciones. Ahí pueden, mi querida Catherine. ¿Sí me escucha, pastor? Buenas noches. Buenas noches. Ya. Wow, estoy muy sorprendida, a la vez estoy muy feliz porque justamente yo le decía a mi padre en esta madrugada, o sea, yo le decía que yo quiero que me hable, ¿no? Que hable hoy a mi corazón, a todo lo que uno se vive cotidianamente y quiero entender, tratar de entender más la palabra de él. Y claro, o sea, aquí está, ¿no? Marcos, Lucas, Mateo, Juan, y es verdad, creo que yo voy en la parte de Juan donde ya voy entendiendo, o sea, el reino del Padre, ¿no? Y me da gozo, mi corazón en este momento se regocija porque, wow, en verdad ha sido respondida a mis peticiones y sigo instruyéndome. Muchas gracias, estoy feliz porque me llena mucho mi corazón en esta noche, pastor. Es una alegría. Amén. Y mi corazón Amén. arde más por él. Gracias, gracias, pastor. Qué bendición. Feliz día del maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Mi querida Sonia. Hola, pastor. Pues como en todos los estudios, sorprendida porque a través del conocimiento que tiene usted que nos va ayudando a entender y haciendo como este viaje a través de la palabra, pues es encontrarme con el hecho de que definitivamente pues Dios ha sido grande y misericordioso al que aún haciendo las cosas como al revés en intentar comprender su palabra y su enseñanza, de todas maneras nos ha tenido o me ha tenido compasión para poder ir avanzando, pastor. Pero lógicamente que despierta igualmente un entusiasmo muy grande en mí el poder seguir en este proceso de entender las cosas como realmente son. Entonces, pues agradecida por la oportunidad, primero con Dios, después con el pastor, de poder seguir en este aprendizaje y de conocer realmente el fondo de las cosas. Antes de ir con mi querido Reinaldo, hay una pregunta que se realiza. Dice, si los judíos tenían tradición oral y tradición escrita, ¿por qué solo tomamos la tradición escrita? Lo que ustedes están viendo, lo que estoy realizando en este momento, yace en la tradición oral. ¿Sí?
Es lo que se conoce como el origen de cosas que estaban presentes pero que no fueron escritas, que no estuvieron ahí. Entonces, ¿cuál es mi anhelo? ¿Cuál es, con toda la investigación histórica, contextual, simbólica que el Señor me ha permitido ir conociendo, y con el análisis exegético establecido por Maimónides, que es Pardes, llegamos a este punto de ir entendiendo también la oralidad, que es la fuente Q, también conocida para los que se estudia un poquito. La fuente Q es conocida como la fuente oral. Y es lo que establecen algunos, de dónde tomó Marcos para hacer la primera escritura. Entonces, eso podría decirle, mi querido David, si necesitamos conocer mucho el contexto hebreo para entender también esa tradición oral y no solo quedarnos con la tradición literal escrita. Mi querido Reinaldo, voy contigo. Doc, buenas noches. Espectacular. Realmente uno se queda así siempre con ganas de mucho, mucho más. Muchísimas gracias a Dios y a usted, Doc, por esa generosidad, ese corazón suyo de que siempre nos va compartiendo cosas y nos va abriendo ese camino para el reino, como le he dicho varias veces. Es esa luz que va a nosotros llevándonos al camino de Jesús, ¿verdad? Sino que siempre se me ponen más preguntas que aclarado y bueno, he aclarado cosas y son más preguntas. Solo dos cositas muy puntuales, Doc. ¿Qué significa entonces juzgar con juicio justo? Y luego, más que nada, porque eso entra mucho en conflicto mío. Desde mi perspectiva, yo pienso que no deberíamos juzgar como usted nos dice, pero aquí en la Biblia dice juzgar con juicio justo y eso no entiendo muy bien. Alguna vez usted nos explicó, en el original decía que sea anatema el que aumente una yod, y en el contexto en español dice el que aumente una coma. Como usted nos está contando, hasta ahora en Marcos y en Mateo, del original se han añadido un poco más de texto. ¿Cómo podemos entonces entender esa amonestación, esa orden de no añadir más de lo que el texto original habla? Eso nomás, Doc. Gracias. Y feliz día, ¿cierto? Muchas gracias. Mi querido Reinaldo, número 1. Siempre respondo desde la última pregunta y no es una respuesta, sino es solo una aproximación, porque mañana más tarde con la arqueología, la ciencia, pueden haber nuevos descubrimientos y lo que yo dije quedó transitorio por este periodo. Así que mañana más tarde puede haber una respuesta mucho más puntual. Pero cuando el texto dice que no se cambiará ni una tilde ni una jota de este libro, ¿de cuál libro habla? Del Apocalipsis, no habla del resto de libros. ¿Sí? Y hay que entender, a veces nosotros tomamos que el Apocalipsis, como es el último libro de la Biblia, entonces todos se meten en el Apocalipsis. No, ese es un escrito diferente, que ya hemos estado estudiando las Apocalipsis del Antiguo Testamento, la apocalíptica intertestamentaria, el Apocalipsis del Nuevo Testamento que vamos a estudiar. De ahí viene el Apocalipsis de San Juan, que es un género completamente diferente. Entonces habla del contexto del Apocalipsis, no de toda la Biblia propiamente dicha. Y ahí, cuando dice no se cambiará ni un punto, ni una coma, una tilde, cosa por el estilo, que es en griego, ¿sí? Lo que hace referencia es que lo mínimo que uno puede o intenta cambiarle el sentido, inmediatamente vendrá juicio sobre nosotros por querer cambiar el sentido para decir lo que el texto no está diciendo. Y eso es lo que se llama anatema, porque ¿quién es anatema? Aquel que usa la Biblia con la intención de destruir al otro o de manipular al otro para sacar beneficio. Eso es anatema, eso es ser maldito. Yo utilizo el texto sagrado para manipularles.
En ese momento yo llego a ser maldito delante de Dios porque no es para manipulación, es para transformación integral de vida. Entonces, eso sería en la primera. La segunda, cuando dice que en tu caso sería la primera pregunta, sería el emitir juicio de valor. Nosotros no debemos emitir juicio, pero el texto dice que hay que hacer con juicio justo. Y ahí viene una pregunta, ¿quién es justo entre vosotros? No hay justo, ni aún uno. Entonces no emitimos juicios justos, a menos que seamos sadik. ¿Y quién es un sadik? Alguien que lo demuestra y los demás observan su santidad delante de Dios. Solo entonces podrá emitir un juicio sadik, un juicio que no es para destrucción del otro, sino es un juicio para cambio y transformación de vida. Por eso hay sabios en el mundo, porque los sabios ayudan a transformar la vida. No le hunden a la persona, sino ¿qué hacen? Lo levantan. Y ese es el juicio justo. Entender que yo fui juzgado por Dios, que yo estoy en la balanza de Dios, por así decirlo, y con la misma vara que estoy midiéndole al otro, Dios me está midiendo todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es mi línea de juicio justo? Es ayudarle al otro a restaurar, no a destruirlo. Porque típicamente la mayor parte de crítica, de juicio, es solamente para poner el dedo en la llaga y no para sanar la herida. Y eso debemos entender. Nuestro juicio justo, si vamos desde ese punto, es la restauración. Porque mientras más santos somos, más ayudaremos a restaurar la vida de las personas. Espero haber en algo respondido. Mi querida Jackie, y con eso finalizamos. Quería hacer esta pregunta. Y en todo lo que hemos estado hoy observando, que por lo menos a mí me dejó, bueno, en qué lugar me encuentro. En Marcos, que todavía sigo siendo un instrumento de división o una imperfecta, o si ya estoy en el camino de Mateo, de Lucas, ¿en qué lugar me encuentro yo o nos encontramos cada uno de nosotros? Pero la pregunta es esta que siempre me llena de temor, el que dice que al que más se le da, más se le va a juzgar. Entonces, nosotros ahorita estamos en un otro nivel de conocimiento y aprendizaje. Y esto sí me pone a mí como temerosa. Si Dios me ha dado más y yo no muestro esa transformación de mi vida para ayudar a otros a transformar sus vidas, el juicio viene sobre mí. ¿Realmente es o no es? Mi querida Jackie, la respuesta no la puedo dar hoy. ¿Por qué? Porque apenas hemos visto un esbozo de los 4 evangelios. Solo hemos visto una partecita. Cuando terminemos todo el estudio que vamos a realizar de estos 4 evangelios así, desde este ámbito, ahí al final, no sé, será la semana que viene o la próxima, cuando terminemos, ustedes ya tendrán una idea un poquito más clara y ustedes mismos podrán decir, ahorita entiendo, ya sé dónde me encuentro en el proceso. ¿Sí? Entonces, perdóneme, no puedo darle esa respuesta en este momento. Todos los análisis, todos los estudios que se está realizando, si en algún momento ustedes quieren revisar sobre un tema similar, lo desarrolla el doctor Carlos McDonald y se llama este estudio se llama Las contradicciones del Nuevo Testamento. ¿Sí? Pueden encontrarlo en YouTube.
¿sí? Entonces ahí para que ustedes tengan también una idea general en este ámbito. Entonces, familia, como ustedes saben, no somos dueños del conocimiento. No es que nos pertenece, nosotros solo lo transmitimos. Y qué mejor que todos podamos aprender. Qué hermoso sería que todos estemos ya hablando en un mismo sentido y no nos hemos estancado a una religiosidad doctrinal que en vez de ayudar a transformar vidas, se ha quedado juzgando a las personas. Por eso no caigamos en esa línea. No quedemos en Marcos, apuntemos a llegar a Juan. Dicho en los términos que hemos aprendido hoy. Vamos a orar para finalizar, vamos a darle gracias al Padre y voy a pedirle en este momento, a ver. Quiero darle la bienvenida a nuestra querida Karina Andrade, que nos acompaña. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, mi querida Karina. Un gusto saludarle, que Dios le bendiga grandemente. Mi hermano Reinaldo, ayúdenos finalizando este tiempo con un tiempo de oración. Mucho gusto. Padre bendito, gracias te damos, mi Señor, por esta noche, mi Dios, por este día lleno de tus bendiciones, mi Dios, lleno de tus milagros, llenos de esa bondad inmerecida, mi Dios. Cada vez que nos acercamos a tu texto, mi Dios, no podemos más que agradecerte, mi Dios, porque ni siquiera somos dignos de conocer los secretos de tu reino, de tu amor, mi Señor, de tu creación, mi Señor, de tu esencia, mi Dios. Gracias porque en tu infinita bondad has permitido, mi Dios, poner el tiempo, el espacio, mi Dios, la dedicación, abrir nuestra mente, mi Señor, abrir nuestro corazón para recibir de tu palabra, mi Dios, para poder ser esos seres, mi Dios, representantes verdaderos tuyos, mi Dios, donde vayamos menguando cada día, mi Dios, y tú vayas cada día creciendo y formándote en nosotros como dice tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Señor, y permite que todo este conocimiento, mi Dios, se vuelva una aplicación en la realidad, mi Dios. Seamos embajadores de tu reino, mi Dios. Cumplamos nuestro propósito de vida, mi Señor, y que cada día, con cada acción, mi Dios, podamos glorificar tu nombre, mi Señor bendito. Gracias nuevamente y permítenos ser la luz de tu palabra para las personas que hay en nuestro alrededor, mi Dios, y que podamos acercarles más a ti. Bendice los corazones de cada uno de mis hermanos, mi Dios. Bendice sus familias. Bendice aún su economía, mi Dios. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.